Perfecto. Pues bueno, estamos a punto de comenzar este podcast transgeneracional donde vamos a tratar muchos temas de actualidad y vamos a contar con Daniel Norac, director general de Logista Palmer, y Javier Lorch, ex logístico, especialista en comercio internacional y transporte marítimo. Exactamente. Jubilado actualmente. Jubilado. Felizmente jubilado. Que nos podrás dar esa visión histórica de lo que es la logística. Sí. Muy bien. No, Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a dar comienzo a este podcast transgeneracional lanzando la primera pregunta. ¿Crees que la logística de última milla está viviendo en estos momentos el mayor cambio en su historia? ¿Empiezas tú, Daniel? Empiezo yo. De la historia yo conozco una parte que es la reciente, la mía. Desde finales del siglo pasado que me dedico a esto. Y es cierto que la logística de la última milla está cambiando una barbaridad, ha cambiado ya una barbaridad de la mano del comercio electrónico. Es decir, el siglo pasado el comercio electrónico empezaba a finales del 99, empezaban los primeros escarceos, pero no había comercio electrónico, no existía. Hoy en día el comercio electrónico está tanto en B2B, business to business, como business to consumer, B2C, está extendidísimo y esto ha marcado el desarrollo de la logística de la última milla en los últimos tiempos, en mi opinión. Muy bien. ¿Javier? Sí, evidente, es como él ya ha indicado, teniendo en cuenta que la última milla hoy en día son áreas metropolitanas. Por ejemplo, en Valencia la área metropolitana dará a 1.600.000, lo cual es muy importante que los trabajos sean basados en la logística, pero una logística que interprete muy bien varios factores, como pueden ser tiempos y posiciones de distribución. Muy bien. Ahora una pregunta para Daniel. Perfecto. Daniel, ¿cuál dirías que son los principales problemas de la distribución urbana de mercancías en ciudades como Valencia? Hay un problema inicial de infraestructuras y de mantenimiento de infraestructuras que supone obras permanentemente y nos dificultan mucho la circulación en la ciudad. Ahora mismo pues, tenemos las obras que tenemos, pero hay algunas que son especialmente sangrientas, críticas para nuestro trabajo. Después, por otro lado, la progresiva peatonalización del centro de las ciudades, que creo que en general es una buena medida, pero no para nosotros. A nosotros nos dificulta más el reparto cotidiano, porque además las zonas de carga y descarga nunca son suficientes. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos 24 horas para repartir, tenemos unas franjas determinadas de horario y cada vez se nos estrechan más por limitaciones por la regulación de la movilidad en las ciudades, ¿no? Entonces esto son dificultades que yo creo que por lo que conozco de otros países europeos, que al final van a tender hacia que la última milla no la haga el transportista, sino que la haga el cliente. ¿Me explico? Que vaya el cliente, sobre todo el particular, que vaya el cliente a buscar su mercancía poniéndole al alcance, poniéndole cerca de su casa, los armarios, los lockers de Amazon o de H&M los tienes desde hace muchos años en Alemania. Prácticamente en todas las esquinas hay un armario y entonces la última milla la hace el cliente. Esto de noche sí que se puede alimentar estos armarios y durante el día retirarlos. Hay mucha flexibilidad para esto. Muy bien. Evidentemente, como dice Daniel, es así. Es más, Amazon, independientemente de la cuestión de lockers y todo esto, lo que hace, que te lo comentaba con Héctor antes, es que ya distribuye a unos pequeños depósitos y es el cliente el que va a retirar ahí lo que ha solicitado. Ya no es a domicilio, da la opción de un comercio próximo a tu domicilio o llevártelo a tu domicilio. Esto es lo que vosotros habláis en vuestro trabajo de microdepósitos, con lo cual el comprador también ejerce algo, no espera tranquilamente en casa. Es parte de ello. Yo creo que en ese sentido la última milla nos la partimos
hacemos. Claro. De la última milla hacemos media nosotros y media el compañero. Claro, es más colaborativo esto. ¿no? Y más económico para las partes y menos contaminante, que es otra de las partes, aunque ahora hoy en día se tiende a la electrificación, pero una cosa es la electrificación y otra cosa es la masificación. Y que una ciudad, como tú bien dices, y hablábamos al principio, siempre está en obras, menores o mayores. Siempre hay un factor que se llama obra. Sí, es necesario. Porque la ciudad se desgasta también. Pues, bueno, aguante. Sí. Pues, ligando con el tema de las problemáticas, ¿no? En nuestro estudio, en nuestro informe, hemos recogido que aproximadamente el 25% de las emisiones urbanas proceden debido a la distribución de última milla. ¿Crees que el sector está preparado para asumir una responsabilidad medioambiental? Yo creo que el sector la está asumiendo. La está asumiendo. Inicialmente por requerimientos, digamos, legales, normativos. Pero yo creo que ya cada vez más por convicción propia también. Por convicción propia también, incluso te diría que ya otro criterio, otro motivo más, es la buena cuestión económica, porque al principio lo sostenible no era razonable económicamente, cada vez más es razonable económicamente, y lo que empieza a no ser razonable es pues eso, seguir basándonos en los combustibles fósiles, en el motor de combustión y todo esto, porque además se está demostrando que es muy volátil ese mercado y económicamente es difícilmente sostenible. ¿Podríamos decir que adoptar una responsabilidad medioambiental en la última milla puede ser también una fuente, una medida para ahorrar costes operativos? Sí, yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que ya desde ahora, y quizá desde hace unos pocos años, pero ahora sí se puede hablar de que es eficiente económicamente también la sostenibilidad. ¿Y en Logista estáis trabajando en algún aspecto en concreto? Estamos identificando la flota, y esto además es una tendencia en la que coincidimos tanto los proveedores de servicios como los clientes, que hay tenders que se abren para cotizar determinados transportes en compañías farmacéuticas, que el requerimiento de la sostenibilidad, o sea, nosotros medimos la huella de carbono de cada envío y medimos los kilómetros que hacemos en bajas emisiones y tenemos objetivos trimestrales de incrementar el número del porcentaje de kilómetros que recorremos en bajas emisiones eléctricos. Eléctricos son los que más bonifican, pero después en Euro 7 ningún euro por debajo de 4 el tipo de motorización. Me refiero. Entonces, estos son objetivos que nos marcamos nosotros mismos, pero es que el mercado nos los está marcando también. Sí. Se abren tenders en los que no puedes acudir si no tienes determinadas condiciones medioambientales. Javier. En este aspecto, perdona que puntualice algo, en este aspecto la administración tiene mucha responsabilidad, porque los puntos de recarga eléctricos aún son muy deficientes para la precisión de ventas que quiere concurrir al mercado eléctrico. Exactamente. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero la administración se ha de esforzar. Y cuando digo la administración, lo digo en todos los órdenes: nacional, autonómica y local. Sí. Y como visión histórica, cuando trabajaba, ¿había tanta preocupación por el impacto ambiental? No, el impacto ambiental emerge a principios de los 90 como una serie de movimientos verdes que se llamaban, y eran pues movimientos que tuvieron esa sensibilidad. Lo que pasa es que posteriormente, científicamente, se ha demostrado que estaba en la verdad. El drilling, baby, drilling, que dice el señor Trump hoy en día, es una barbaridad para lo que se pretende. En la conferencia de París no se están cumpliendo los objetivos marcados. Y es que no nos estamos jugando algo personal, nos estamos jugando algo planetario. Pero ¿qué pasa? Las tres grandes contaminantes del mundo son China, Estados Unidos y Rusia. Entonces, si esos tres no se acogen a lo que tratamos en París, y tratamos en tocamos el exactamente. No, es que el presidente Trump
drilling, perfora. Sí, pero no. O sea, que no está motivando, No. porque él tiene intereses petrolíferos. Él no ha ido a salvar Venezuela, él ha ido por el petróleo. Si no busca la energía verde, ¿no? ¿Es así o no? Sí, claro, tiene claro el objetivo. Y si- Claro, pero hombre, Si tuviésemos... es el businessman, él no es un político, él es la pena o el dólar. Y si tuviésemos que atacar un reto o un problema concreto de la última milla, ¿cuál creéis que sería el más prioritario? ¿La congestión del tráfico, las ineficiencias por duplicidades operativas, la contaminación, las infraestructuras? ¿Por qué habría que empezar? Yo siento romperte un poco el guión. Creo que por ninguna de esas. Habría que empezar por el tema del relevo generacional en este negocio. Tenemos un problema de relevo generacional en muchos oficios y en muchos sectores, pero en el transporte especialmente. O sea, yo pertenezco a la generación del baby boom, pero cuando mi generación se jubile, o sea, los camiones se quedan aparcados en los andenes. Es que esta actividad de la distribución y el transporte, de la logística en definitiva, tiene poco glamour. Poco atractivo. Es muy poco, no contribuye a la conciliación familiar. Requiere muchas horas, mucha disponibilidad y no es una ocupación que esté muy de moda. Efectivamente, pero hay que tener en cuenta que hay factores que concurren y lo único que hacen es complicar la situación en vez de resolverla. Por ejemplo, el ferrocarril es una gran alternativa. Lo que es el corredor mediterráneo, que viene a representar, creo que superior al 30% del PIB de España, no se está a acabar nunca. ¿Eso qué comporta? Que se ha de sustituir por sistemas que están ya fuera de lógica, como son los camiones. Por supuesto. El ferrocarril, ya no en España, en toda Europa, es el futuro para el transporte de grandes mercancías. Luego viene el problema local de la última milla, que es lo que nos ocupa. Pues los ayuntamientos, básicamente, tendrán que pensarlo ellos, no como puesto de político, sino como puesto de servicio a la empresa y al cliente. Hay una asignatura pendiente, yo creo que tenemos en logística una asignatura pendiente que tiene una palabra muy bonita, que es la intermodalidad, Claro. pero que después en la práctica no se ha desarrollado. Y esto que estás comentando del ferrocarril es fundamental. El ferrocarril no tiene limitaciones de horario, es súper sostenible. No tiene un señor o dos maquinistas arrastran barbaridades de toneladas que es imposible planteárselo por carretera. Y después la conducción autónoma, vale, bien, no va a llegar a tiempo. Y en el bypass mete un tráiler conducido autónomamente. A ver, yo no lo diría, yo me quedaría en casa. Apostaría yo por eso. Vale. Una de nuestras propuestas es la de generar modelos de distribución colaborativos. ¿Qué haría falta para que esto fuese posible? ¿Veis realista que las empresas competidoras compartan recursos e infraestructuras? Pues en el mundo de la competencia, mi idea es mi idea y yo no la quiero compartir con el otro porque a lo mejor me estoy perjudicando yo. Somos así un poco parroquiales en ese aspecto, pero evidentemente el grupo como concepto debería de pensar en cuestiones colaborativas, siempre y cuando hubiese lealtad de mercado. Los operadores puedan repartirse áreas. No, y la lealtad de mercado, que no la hay. Yo voy a romper una lanza un poco romántica por este tema. Me encanta. Tradicionalmente en la distribución, de la última milla, ha habido unas figuras en el mercado que eran lo que en algunos sitios aquí llamábamos ordinarios
en otras partes de España corsarios, se llamaban, que eran transportistas del pueblo. De Aguas estaba Transnena. ¿Y quién era Transnena? Pues Transnena era un señor que bajaba todos los días a Valencia, iba a las grandes empresas de transporte y recogía todo lo que había para Siete Aguas y lo repartía él. Eso después las empresas nos pusimos muy chulos, muy soberbios, no, eso voy a hacerlo yo. Y nos metimos en un jardín que nos cuesta una pasta salvaje, que no es rentable, pero que además la misma pasta que me cuesta a mí, le cuesta a mi vecino y al vecino de mi vecino, y estamos todos haciendo rutas absolutamente deficitarias, cuando si volviésemos a una figura como aquella que ya existía, esto se optimizaría económicamente hablando. Pero en las zonas metropolitanas, como es Valencia hoy en día, con 1.600.000 o 700.000, esa labor la puede hacer el antiguo ordinario, sin tener que someter a la base logística a un gasto que es innecesario. Y crearías un puesto de trabajo. Creas un puesto de trabajo y creas riqueza. Y crear riqueza, claro. Y tanto que hablamos últimamente de la España vaciada, o sea, el tema del comercio electrónico puede dar vida a la España vaciada a condición de que llegue lo que se compra electrónicamente allí. Y ahora mismo hay una dificultad, es que cuesta mucho dinero hacer llegar allí, hacer llegar un paquete a la serranía de Cuenca, a la Huertina, que tiene 40 habitantes, yo soy descendiente de allí, que es fantástico teóricamente, poder comprar en cualquier parte del mundo a través de internet desde la Huertina. Pero es que luego hay que llevar por ahí. Y un producto que puedes comprar en Shein o en AliExpress por 5 euros, cuesta 25 llevarlo desde Cuenca a la Huertina. Ahí se rompe un poco el tema. Entonces yo creo que esa figura, recuperar un poco esa figura, el equivalente, ahora habrá que llamarla en inglés, pero la llamamos en inglés, y la Muy bien. Entonces, haciendo un breve resumen de las necesidades de la última milla y de los retos por los que hay que trabajar, sería que muy posiblemente pensar en medios de transportes más sostenibles, en una comunidad más comprometida con el medio ambiente, todas las inversiones en nueva tecnología, nuevas infraestructuras pueden producir o pueden ser una nueva fuente de ingresos o de recortes en gastos operativos para las empresas. Y puede ser algo bastante interesante, ¿no? Por supuesto. Entonces, lanzándonos dos preguntas ahora, les voy a lanzar. La primera sería, ¿cómo imaginan la logística de última milla dentro de 10 años? Y la segunda es que, bueno, después de realizar este estudio, me gustaría saber qué les diríais al oyente que pide un producto un domingo por la tarde para recibirlo un lunes por la mañana. ¿Creéis que es consciente del impacto medioambiental que supone ese clic? Yo creo que el cliente compra para tenerlo mañana porque se le ofrece eso y no se plantea el coste que ello implica y el esfuerzo que ello implica. Yo justamente hoy he pedido unas cosas en Amazon y mañana las tendré en casa. ¿Y las necesita para mañana? Es que yo no le he dicho que las necesito para mañana. Es que es el estándar. Él me lo ha dicho, te lo sirvo mañana. A mí no me ha cuestionado, me puedes dar una semana, dame 10 días. No, me ha dicho, mañana te llega. ¿Y qué solución crees que podríamos dar para eso? Bueno, esto es una conciencia, la conciencia social es muy importante. La conciencia social ha de ir de la mano de la conciencia de nuestros administradores o nuestros políticos. Y entonces existe demasiada laxitud a la hora de enfrentar esta situación. Yo que he vivido mucho ya, y me he movido por todo el mundo afortunadamente, y te puedo decir que el primer barco full container que entró en Valencia, yo fui el responsable. Era el Trim Génova, y entró en el puerto de Valencia y había solamente una grúa que se estableció para recibir ese barco. Hoy en día todo lo que va vía marítima, en el 80% es containerizado. ¿Y sabes cómo surgió la containerización? De un hecho militar.
de la guerra de Corea. La logística tiene muchos niveles. Claro, es que la logística se basa en datos militares. No me quiero enrollar. Es que si me enrollo... No, Luego nos enrollamos. ¿Cómo imaginamos la logística, la distribución de la economía dentro de 10 años? ¿Cómo se la imagina? Sí, mira, yo incido en la idea de que esa última milla hay que partirla en dos, para que media la haga el comprador, el cliente, el usuario del servicio, y la otra media el profesional. Eso requiere necesariamente estos micro hubs, esos almacenes micro distribuidos estratégicamente, de manera que se puedan alimentar por la noche y no congestionar las ciudades, y descargar durante el día con una amplitud de horario máxima y con una comodidad para el receptor, a la carta, cuando me venga bien paso. Donde pues en gasolineras, en centros comerciales, en parkings, en lugares que tengan ya de por sí altos niveles de tráfico, porque aquí no se trata de generar tráficos adicionales, sino aprovechar los que hay. Lo existente. Lo existente. Y yo la imagino así en cuanto al B2C. En cuanto al B2B, yo entiendo que surgirá de alguna manera ese operador multimarca, que igual reparta lo que llega de DHL para la Baida Albaida, que lo que llega a través de Segur, que lo que llega, que sea eso, el ordinario de Albaida o el Ontinyent, que haga su comarca. Eso creo que puede ayudar además a reactivar económicamente ciertas zonas y a optimizar y a hacer más sostenible o a reducir el impacto contaminante de esta actividad nuestra. Reduciríamos congestiones, emisiones, duplicidades operativas de dos operadores logísticos diferentes trabajando de la misma manera para repartir en la misma zona. Ahora, a mí de todo esto lo que más me está entusiasmando, que le estoy dando vuelta, porque yo pienso en lo que es la metrópoli. Y tú has sacado la figura del ordinario, que yo la conocí desde pequeño, es una figura que se debería de recuperar. Sí. Porque faculta muchísimo vuestra labor. Claro, la facilita. Es un apéndice a vuestra labor que libera mucho vuestro tiempo y tal. No sé. Sí. Has tenido una idea genial el pensar en recuperar lo Bueno, pero si esto no es más que memoria, de la poca que me queda. No, es idea genial de memoria. Me quedo con una cosa interesante que hemos hablado, que de eso sí que mi grupo y yo podemos hacernos cargo, que va un poquito, los dos, la habéis tocado, que es lo de partir la última milla en dos, que viene ligado a generar una conciencia social, unos modelos de colaboración. Y eso, al fin y al cabo, es un cambio en la mentalidad que tenemos todos los consumidores y sobre todo el e-commerce, ¿no? Que son más o menos nuestra generación, la generación de nuestros padres. Sí. Pero como acabas de decir muy bien, la conciencia social se educa y se trabaja, y eso es labor de todos. No voy a... tengo algún reparo a responsabilizar al gobierno de esto, porque gobiernos hay de un color, hay de otro color, pero sí que hay una responsabilidad conjunta. Hay una responsabilidad conjunta nuestra. No podemos exigir que haya una conciencia social X si no contribuimos a que esa conciencia social se forme. Claro. Lo podemos hacer cada uno desde su ámbito. Y efectivamente, esto se tiene que desarrollar seguro. Yo soy optimista. Yo creo que al final todo acaba bien. Y si no acaba bien, es que no es el final. O sea, hay prórroga también. Estupendo. 5 minutos. 5 minutos. ¿Hay algún tema que os gustaría hablar en concreto, que comentásemos? Algo que no hayamos hablado, hemos hablado de zona de bajas emisiones. Yo una queja, Sí, por favor. Esto del comercio electrónico es genial. Yo soy muy fan y lo uso mucho. Creo que ha sido en un aspecto muy negativo para el transporte, porque ha trasladado a la sociedad la idea de que el transporte es gratis. Entonces, tú compras en Amazon y el precio del producto es puesto en tu casa. Sí, pero ponerlo en tu casa no cuesta dinero. Pero es
que es un negocio de logística. Sí, sí. Es que es un negocio basado en la logística. Pero lo que percibe que compra es que el transporte es gratis. Claro, Claro. La sensación es de que me lo traen a casa, Claro. ¿no? Que tú lo vas a pagar. Por H o por B lo vas a pagar. Y después yo... Es una estrategia de marketing eso, ¿no? Pero- Para fomentar pero ese que- consumismo masivo. Sí, yo he trabajado 20 Pero que años se en definitiva es DHL. logística lo que hace Yo he falta. trabajado 20 años en DHL y DHL vendía toda España en 24 horas, desde Valencia y desde cualquier punto. Y yo ahora trabajo en una compañía donde he descubierto que vendíamos algo que quedaba muy bien como eslogan, pero que no todo el mundo necesitaba. Sí. 24 horas, pero no todo el mundo necesita 24 horas. Entonces, si haces lo que sí necesita el mercado es garantía y regularidad en el servicio. Si tú dices que tú repartes el Rincón de Demuz martes y jueves, nada más, el Rincón de Demuz le va bien martes y jueves, pero que sea martes y jueves, que no sea algún martes y algún jueves, eso sí que no. 24 horas no necesita el Rincón de Demuz, ni lo soñó. Martes y jueves se va bien, pero sí, regularidad sí. Entonces, esto hay que organizarlo y hay que organizarlo bien. Por otro lado, no es tan difícil. Se puede hacer y es bonito hacerlo. Y es bonito hacerlo porque además es positivo y ves además cómo las cosas van mejorando, ¿no? Perdona, al trabajar hace 20 años en 20 DHL, años en DHL. es cuando aún era americano ya lo habían comprado los No, ya alemanes. era alemán. Ya era alemán. Ya alemán. Estuve... Yo es que tuve grandes negocios con DHL. Estaba Rodríguez Sahún, hijo de un alcalde de Madrid, Sí, hombre, que trabajó sí, muchos sí. años en DHL. Sí. Sí, pero entonces, Sí, ya, sí. entonces ya no. Entonces yo empecé en el 99 y fue cuando ya DHL era de Deutsche Post, Sí, el correo la alemán, compraron, y entonces están haciendo las compras a nivel Sí, europeo sí. de empresas. De hecho, yo venía de Guipuzcoana, Sí, sí. la empresa de transportes que era Guipuzcoana, Guipuzcoana, que la muchísima, compró de Deutsche Post. Sí. Javier, una pregunta. Tú que te has dedicado al transporte de mercancías vía marítima y Básicamente. el transporte marítimo tiene fama de ser el más sostenible debido a la cantidad de toneladas que transporta, aún así, ¿crees que dentro de ese medio de transporte se podrían hacer cosas para hacerlo más eficiente? Se están haciendo cosas, evidentemente. La evolución del transporte marítimo es enorme, entre otras cosas porque transportan el 80% de las mercancías que se venden en el mundo. El 20% restante es vía terrestre, vía férrea, vía fluvial, pero el grueso del movimiento mundial de las mercancías es marítimo. Evidentemente, se están estudiando muchas fórmulas para abaratar costes del transporte, porque la competencia es muy importante y que sea menos contaminante. Existe conciencia, entre los armadores existe conciencia y trabajan en ello. Y con los 2 minutos que nos quedan, me gustaría lanzarte una última pregunta para ese relevo generacional que necesitáis. ¿Qué buscáis en este nuevo perfil de logístico? ¿Qué buscan las empresas? ¿Qué esperáis de nosotros? A ver, yo creo que hay dos niveles distintos. Por una parte, digamos, la operativa se debe mejorar básicamente con tecnología. Después está la parte de los tecnólogos. Estamos abriendo un melón de la inteligencia artificial que tiene que cambiar esto de manera que no somos ni capaces de imaginar, ¿no? Pero nos hace mucha falta. O sea, que la organización de una ruta, que ordenar una ruta de reparto, el reparto en el código 10 de Valencia 4603 lo tenga que hacer un señor de memoria por las calles y por los clientes y no se use todavía inteligencia artificial, Claro. eso es de mucha vanguardia. Entonces, la gente que sepa manejar esto, esa gente es la que necesitamos. Tecnológicamente formados. La inteligencia artificial y la posición satélite de los Muy bien, la vehículos. geolocalización. Geolocalización. Bien. Tú puedes saber en cada momento dónde está el coche, la furgoneta, el transporte que sea. Eso es básico. Es lo básico. Hoy en día un barco, tú sabes en cada momento en qué punto del océano estás.
y eso es gracias a los satélites. O sea que lo que dice él de la inteligencia artificial va a ser revolucionario. Para otros aspectos va a ser muy peligroso. Yo espero además que nos permita, como uno de los primeros beneficios que consideramos de la inteligencia artificial, sea el de reducir los intentos de entrega fallidos. O sea, perdemos tiempo y hacemos kilómetros inútiles, Sí. muchos. Al cabo del día, muchos. O sea, si nosotros sacamos 70 vehículos a repartir todas las mañanas, si vemos lo que devuelven de reparto porque no han podido entregar, pues estaremos entre el consignatario, que mañana vuelve a salir. Si todo eso lo sumásemos, Es un nos coste tiraríamos enorme. los pelos los que podéis, sí o no. Pero decir que ese día lo volvemos locos con esta nueva etapa. Bueno, es que estamos viviendo momentos, yo te lo digo. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba con no habían ordenadores, había máquinas de escribir y nos comunicábamos con todo el mundo por teleticos, por teles. Sí. Bueno, pues ahora podemos ir entre nosotros, podemos seguir debatiendo conversaciones, pero creo que ya ha concluido, ¿no?, el tiempo de grabación. Sí. Así que Vale. estoy, pues la verdad es que muy agradecido por contar con vuestra participación en este proyecto. Y cuando esté todo terminado, espero que podáis verlo y de verdad con esto poder llegar a operadores. Y espero que más gente de la logística pueda verlo, más operadores, y de verdad poder servir de ayuda para este sector. Ok, Y iniciar este cambio. Muchas gracias. Pues ya está. me alegro mucho. Muchas gracias. Y una mención especial.